Yo no sé ustedes, pero yo me gozo cada domingo cuando podemos estar aquí y adorar al Señor. Ahora la pregunta para ti es, ¿tú cómo te sientes cuando llegas cada semana? Yo como que los veo medio dormidos. ¿Será que el cambio de temperatura nos tiene a todos así como que, ¿qué pasó con el calor y qué pasó con el frío, cierto? Pero me encanta cuando llegamos porque podemos adorar a nuestro Dios. Podemos gozarnos juntos y exaltar su nombre, ¿cierto o falso? Podemos venir y rendirnos delante de Él, abrir nuestro corazón, dejar nuestras cargas en el altar, ¿cierto? Pero hay una parte importante y es la parte donde ahora el Señor me viene a hablar a quién. A mí, dile que está a tu lado, Dios hoy te va a hablar. Hoy Dios tiene algo para ti. Y ahora mírate al que está detrás de ti y dile, ¿lo vas a recibir? Porque una cosa es lo que Dios tiene y otra es lo que yo estoy dispuesto a ¿qué? ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto? Dile ahí donde estás, Señor, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia rindiéndome a tus pies. Dile, Espíritu Santo, díselo ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, quiero que me hables, ministrame. Dile, tu palabra dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Padre, que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones. Dile que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y que podamos rendirnos ante ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén, ¿verdad? Quiero comenzar con un video y quiero que le pongas mucha atención. Quizás alguno de ustedes lo ha visto, conoce la historia, pero mientras la estás mirando, trata de entrar a esa película. Por favor, media. ¿Qué es lo que quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡No me atormentes! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Qué sentiste cuando estabas mirando eso? Se quedaron ahí como que... Imagínate que te encontraras con alguien así. ¿Qué harías? Yo no sé ustedes, pero yo lo veo por allá y salgo corriendo para acá. Les aseguro que ese día nadie me gana. A lo mejor ustedes harían lo mismo que yo, ¿cierto o falso? ¿Cierto? ¿Qué haces tú cuando ves algo de esta forma? Y saben, cuando yo estaba orando por este tema y recordaba esta historia, yo le decía, bueno, Señor, pero todos conocemos la historia del endemoniado gadareno, ¿cierto? La gran mayoría por lo menos hemos escuchado hablar de esa historia. Y cuando yo pensaba en este hombre, conocemos cómo estaba, que estaba lleno de ¿qué? Y conocemos lo que pasó con él y lo que hizo Jesús, ¿cierto? Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en la vida de él? Porque yo no lo había hecho. ¿Alguna vez te has decidido poner en sus zapatos? ¿Alguna vez se te ha ocurrido identificarte con él? A mí no, ¿y a usted? Ahí me miran así como que, ¿cierto que no?
poquito acerca de la vida de este hombre porque algo entendí. Muchos de nosotros estamos así como él. Quizás no somos atados con grillos y cadenas, no estamos llenos de ese tipo de demonios, no estamos aislados como él, pero muchos nos comportamos y reaccionamos así. Pero vamos a empezar con esto. Dice que él era un hombre de la región de Gadara. Y Gadara era una ciudad que formaba parte de la Decápolis, de aquellas 10 ciudades de las cuales se habla en el libro o en el Evangelio de Marcos. Y en la antigüedad, esta fue la región que estaba al oriente del mar de Galilea, o fue el territorio que Moisés le había dado, ¿se acuerdan? Aquellos que no cruzaron el río Jordán, ¿se acuerdan? A la media tribu de Manasés, ¿quién se acuerda de eso? A la de Rubén y a la de Gad. ¿Se acuerdan que se quedaron en el lado de acá? Estas ciudades o esta región habían vivido en el pasado estas personas. Ahora, en el tiempo de Jesús, aunque aún habían judíos ahí, eran considerados como gentiles. Recuerdan que había un hato de cerdos. Allí estaban criando y cuidando ¿a quién? Y los cerdos eran animales impuros ¿para quiénes? Para los judíos. Quiere decir que esta gente eran gente a las que se llamaban, ¿cómo las llamaban en aquella época? Inmundos, gentiles. No pertenecían al pueblo de Israel, no eran judíos. ¿Y qué había pasado? Bueno, pues en ese tiempo eran ciudades donde estaban esencialmente llenas de lo que era la cultura griega. Así que era la cultura griega, por tanto, si eran griegos, los dioses de ellos eran los dioses paganos, dioses griegos. Entonces ya sabemos de este hombre que si vivía ahí debía de tener la cultura griega, pagana, ¿sí o no? Sus dioses eran griegos y era un hombre que no era gentil. Eso es lo poquito que podemos conocer de él, porque la Biblia no dice de él absolutamente nada más. Entonces yo decidí ponerme en sus zapatos y empezar a pensar, ¿verdad? ¿Cómo sería este hombre? ¿Quién sería? Dice que era un endemoniado. Me fui al diccionario porque todos sabemos o conocemos que un endemoniado que está lleno ¿de qué? De demonios. Pero hay algo interesante. En el diccionario dice que el endemoniado es dicho de una persona que ejecuta acciones furiosas o malas. Y cuando leí esto, me quedé pensando, ¿cuántas veces yo he hecho cosas furiosamente? ¿Cuántas veces yo he hecho cosas malas con enojo? ¿Lo has hecho tú? ¿Con ira? Recuerdo, hace muchos años atrás, creo que fue la última vez es la vez que recuerdo con el enojo que regañé a uno de mis hijos, que lo corregí. Vivíamos en New Jersey y el huerquito me tiró por una ventana $400 en cash. Y yo loca busqué el dinero, y loca busqué el dinero, y loca busqué el dinero. Y cuando voy, veo la ventanita abierta y se había quedado un billetito colgando de la ventanita. Yo vivía en el tercer piso, llovió dinero del cielo, literalmente. Y que no, tenía 6 años. Y saben, ese día yo actué de una forma rabiosa. Bendito sea Dios por mi esposo. Recuerdo que le di un pase de nalgadas tan grande que la mano me dolía a mí. Luego lo puse de castigo en una esquina de rodilla. Y mi marido vino y me agarró y me dijo, pero tú estás loca. Y me sacudió y fue como que mi cerebro reaccionó. Yo dije, y yo era misionera, cristianita. Ustedes nunca han hecho eso, ¿verdad? Y saben, me dolió tanto cuando reaccioné
que todavía hasta los días de hoy voy y le pido perdón cada vez que eso viene a mi mente. Porque yo actué furiosamente. Entonces te pregunto a ti, no te estoy diciendo que eres un endemoniado, pero el diccionario dice que es una persona que hace acciones violentas. ¿Cuántas veces actúas violentamente? A veces tenemos que entonces, ¿qué? Hacer una pausa, ¿verdad? Y luego seguir leyendo y dice, otra definición es un poseso, un endemoniado, es lo mismo. Un energúmeno. Y me acordé en Cuba cuando le decían a la gente, eres una energúmena. Y yo, hasta ahora me cayó el 20. Que es una persona violenta. Luego leo una que dice arrecticio. Y yo, arrecticio. ¿Quién de ustedes ha oído esa palabra? En mi vida yo la había oído. Pues es simplemente un endemoniado y un poseído. Miren cuántas cosas se le dice a una persona endemoniada. Pero para el mundo religioso cristiano es simplemente una persona llena de ¿qué? De demonios. Un espíritu que viene y toma el control del espíritu del hombre y actúa unido a él. Lo posee. Y este lo trastorna su comportamiento. Y este era el caso de este hombre que estaba lleno de demonios. Ahora aquí hay muchas cosas interesantes acerca de este hombre. Cuando Jesús lo llama, ahorita vamos a leer esto, le pregunta su nombre y ¿qué le dice? Legión. ¿Quién le responde? Los demonios. No responde el hombre, responden los demonios. Y cuando yo leía esto yo dije, este hombre totalmente había perdido su identidad. Creo que tal vez ni tan siquiera recordaba el nombre que le habían puesto sus padres al nacer. ¿Hasta qué punto había llegado la vida de este hombre? Te pregunto a ti, ¿cómo eres tú o cómo está tu identidad? ¿Quién eres tú? Si Jesús o alguien se parara delante de ti ahora y te dijera, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías tú? Quizás algunos dirían, pues la verdad, que no sé. O quizás dijeras tu nombre. O quizás podrías decir, pues yo soy un hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo, y soy hijo de Él, porque Jesucristo es mi Salvador. Eso es cuando tenemos nuestra identidad forjada ¿en quién? En Cristo. Pero muchos ni tan siquiera eso. Entonces por eso te pregunto, o dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu identidad? ¿En quién está tu identidad? ¿Verdad? Ahora, como resultado de esto, dice que este hombre era un hombre agresivo. ¿Cómo era? Agresivo. Furioso. ¿Cómo era? Furioso. Atacaba a las personas. ¿Qué hacía? Era violento. Se hería con piedras. ¿Conoces a alguien así? Hoy en día la gente está enojada o con problemas, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Se corta, y los padres ni cuenta nos damos. Hace no sé cuántos años atrás, un montón de años atrás, uno de mis huerquillos andaba enamoradito de alguien, y la chiquita se peleó con él, y adivinen qué hizo el huerco. Se dio una cortadita, me imagino que para manipular a la muchacha, ¿no? Y la muchacha me llama a grito limpio, y yo me di un susto. Yo estaba en una reunión en Grace de Houston, y yo me di un susto que caí en el ataque, salí volando de allá para acá, llamé a mi esposo al trabajo, salimos los dos corriendo y llegamos a la casa porque yo lo veía en el hospital desangrándose. ¿A quién le ha pasado eso? Y entonces, ustedes no hacen eso, pero yo tengo a los míos en el chismoso. ¿Saben quién es el chismoso? En el GPS que todo lo dice, yo los tengo los míos ahí. Ustedes no tienen eso, ¿verdad? Hasta el grande que está en Colorado, abro y ahí lo veo donde está. Así lo encontramos. Y cuando llegamos, yo estaba de ataques. Mi esposo me dice, mi amor, tú no hablar nada, tú quedar callada, déjame esto a mí. Él como que ya me conoce, ¿verdad?
y lo agarramos y le dimos una buena lección. Pero ¿por qué nuestros hijos hacen eso? Porque los padres ni cuenta ni le ponemos atención. Si nosotros se la dejamos pasar, ¿qué hubiera pasado con mi hijo? ¿A dónde habría llegado? Entonces, quizás algunos de ustedes, esto es lo que hacen, se mutilan en algún momento. O conocen a alguien que hace eso. Dice que este hombre se hería a sí mismo. Actuaba de forma irracional. Y era temido por todos. Y por esta razón dice que lo encadenaban con grillos. ¿Y qué hacía las cadenas? Dice que las rompía. Y entonces andaba por los sepulcros desnudo. Y pensaba en él, en todo esto, y decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros andamos así? Vagamos por los desiertos, aquí los llamamos desiertos, ¿sí o no? Sin rumbo, sin sueños, sin ilusiones. Nos llamamos cristianos. Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Y cuando salimos de aquí, así vamos. Parecemos zombies. Porque estamos tan lejos de Dios. Estamos tan separados de Él. Y yo pensaba en este hombre y decía, qué fácil es ver la vida de los personajes de la Biblia o de la gente, pero no ponerme. Porque una cosa es mirarla y otra es ¿qué? Ponerme en los zapatos de ellos. Y entonces me ponía y me preguntaba, ¿qué pasó con este hombre que estaba así? ¿Qué crees tú que pasó en la vida de él? Y me preguntaba y decía, ¿habrá sido rechazado cuando estaba su mamá embarazada? ¿Será que su padre fue un hombre ausente? ¿Será que la madre nunca lo quiso? ¿Un embarazo no deseado? ¿O será que nació siendo un niño al que veía la violencia en su casa? Los golpes, las maldiciones, los maltratos, el abuso físico, el abuso verbal, el abuso emocional, porque de la nada no se volvió endemoniado. Algo tiene que haber pasado en la vida de él. De algo tiene que haber sucedido para que todas esas puertas se abrieran. Y no era un demonio, eran legiones. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Cuál fue su infancia? ¿Te imaginas que esto haya comenzado cuando él estaba casado? ¿Te imaginas ese matrimonio? ¿Sus hijos? A veces tenemos que pensar en esto un poco, porque sin darnos cuenta es la vida de nosotros. O la vida de muchos, porque simplemente decimos, endemoniado andaba en brujería y hechicería. Eso es lo que piensa la gente, ¿cierto? A veces no es eso. La pregunta es, ¿qué lo llevó a él a estar en esas condiciones? ¿Qué te llevó a ti a estar en las condiciones en las cuales vives hoy? Y sabes qué, no mires al que está a tu lado y no pienses en el que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, mira, no es contigo la cosa, es conmigo. Porque yo no sé ustedes, pero yo no hacía eso, no, yo no soy así. Me acuerdo antes cuando yo creo que por eso no se sienta al lado mío ya. Cuando me sentaba al lado de mi esposo y empezaba a hablar el pastor, yo le hacía así. Eso es contigo, mi amor. Ustedes no hacen eso, ¿verdad? Esposos, sus esposas no le hacen así cuando están sentadas ahí. O es el esposo el que le hace así. ¿Les ha pasado eso? Tendemos siempre a pensar en quién. En el que está a mi lado. Pero resulta que la mayoría de nosotros somos los que tenemos ¿qué cosa? El problema, ¿y sabes qué es lo más triste? Que ni cuenta. Dígalo bien fuerte. Yo no lo dije, usted lo dijo por mí. Pastora, ellos me ayudaron, no fui yo la que lo dije. Ni cuenta nos damos. Y luego nos sentimos como él, rechazados, solos, en depresión, aislados, porque la enfermedad de este siglo, adivinen cuál es. Tuve un día una paciente en la consulta. Yo me quedé en shock porque la verdad que eso me impactó. Y la señora estuvo en una depresión
parecía literalmente, estaba grave, y la trajo su hija, una muchacha linda, positiva, con unos deseos de vivir inmensos. Y cuando la señora me comienza a hablar, hace como 5 o 6 meses de eso, me dice, es que mi mamá no me habla. Y yo, cuéntame. Estuve enferma. Mi mamá estaba acostumbrada a que yo la llamara siempre. Ellos son de otro país. Ella vive aquí, los padres, la mamá está afuera. Y yo siempre la llamaba, pero me enfermé. Y no la pude llamar un día de fiesta. Y a consecuencia de esto se enojó conmigo y hasta los días de hoy no me habla y me dice que hasta la tumba se llevará ese enojo y nunca me va a perdonar. Y yo estaba así y le decía, pero ¿será verdad lo que me está diciendo? Pues sí, porque la hija luego viene y me cuenta el mismo cuento. Entonces a veces nosotros mismos condenamos ¿a quiénes? A los hijos. Porque no recibimos de ellos lo que nosotros ¿qué? Esperábamos. Y sin darnos cuenta los atamos, los encadenamos, los hacemos prisioneros. Y quizás no tienen legiones, pero a eso también le podemos llamar de cierta forma que ¿quién tiene el control de ellos? El enemigo, ¿sí o no? El enemigo, porque una persona en depresión puede llegar a quitarse la vida o puede llegar a matar a otro. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La gente anda detrás de todas las señales de los volcanes, de la guerra, de los cohetes, pero la mayor señal que hay, nadie habla de ella. En los últimos tiempos, los hijos matarán a los padres y los padres a los hijos. ¿Y qué está pasando? Esto está trayendo que vivimos en una sociedad endemoniada, pudiéramos decir, corrupta, donde estamos viviendo similar a este hombre. Simplemente él estaba lleno de legiones, pero nosotros que no los tenemos, actuamos de una forma peor que ¿quién? ¿Que él? ¿Demonios de qué? Pudiéramos llamarlos. No estoy diciendo que son demonios, pero pudiéramos decirlo. De adulterio, de pornografías, de fornicación, de egoísmo, ¿qué más? De orgullo, de arrogancia, envidias, ¿qué más? Celos, guerras, los controladores. La persona controladora que quiere manipular y que salirse con la suya y controlar a los demás. ¿Qué es eso? Eso es lo que nos está comiendo por dentro a nosotros. Esas son las ataduras que se traen, que nos están destruyendo sin darnos cuenta. Quizás ni cuenta se has dado otra vez. A mí me pasó algo con mi papá. Mi papá, yo le he contado varias veces que cuando llegué de Cuba, él no lo hizo por malo, lo hizo porque quería que yo ejerciera mi profesión en este país, pero yo era misionera. Y para controlarme, manipularme, si yo no dejaba a Dios y el ministerio, pues me tenía que ir de la casa. Y yo terminé yéndome de la casa. Pasaron los años, viví en la calle, botada, como aquel que dice, de casa en casa. Luego, lo perdoné o creí que lo había perdonado. Pasaron los años y mi hijo creció, uno de ellos, y estaba en el ministerio, aquí en esta iglesia trabajando. Y un día él decide que iba a ir a trabajar en lo secular. Mi papá casi le da un infarto. Que cómo vas a dejar la iglesia, cómo vas a dejar el ministerio, que a ti Dios te llamó. Y yo me quedé así. Y empezó dentro de mí un bichito. Y yo estaba enojada. Y yo decía que lo había perdonado. Y ni cuenta me di, yo estaba rabiosa. A mí me botó de la calle, de la casa, viví en la calle por ser misionera aquí en Estados Unidos, en New Jersey. Y a mi hijo le estaba peleando porque estaba dejando el ministerio. Y yo estaba enojada, los celos y el enojo me estaban comiendo. Y en una clase de clínica pastoral el Señor me confrontó y me dijo, no lo has perdonado. Eso me estaba comiendo ¿cómo? Por dentro. Me tocó ir y pedirle perdón a mi papá después. ¿Quién le dice a un hombre de 83 años, papi, I'm sorry por tal cosa? Ni entendió lo que le dije, pero me tocó ir y pedírselo. Porque es la realidad. Por eso me pregunto, ¿qué pasó en la vida de este hombre?
¿Cómo llegó a ser un hombre endemoniado? ¿Por qué llegó a estar en estas condiciones? Y quiero ir terminando con esto porque dice así. Dice que Jesús con sus discípulos llegaron a esta tierra de los Gadarenos. Imagínate, hicieron el famoso viaje donde la tempestad, ¿se acuerdan que calmó la tempestad? Todo ese viaje que se lanzaron de noche, se quedó dormido, ¿se acuerdan de la historia, verdad? Y llegaron y viene corriendo, dice que al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, ya hablamos de él. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y ponle atención a esto. El hombre vino a Jesús. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no salió huyendo? Cuando vio a Jesús, los demonios sabían quién era él. Los demonios reconocieron que él era el Hijo de Dios, lo dice. Le dice que al ver a Jesús le hace un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Qué increíble. Este hombre no vino a atacarlos, vino a postrarse a los pies de Jesús. Los demonios se rindieron ante él. Ellos reconocieron que él era Jesucristo y les dicen: mándanos sobre esos cerdos. A los demonios no les gusta andar vagando. Y Jesús los lanzó a los cerdos. Y dice que después de esto, este hombre estaba sentado a los pies de Jesús y vestido de ropas limpias. Las ropas limpias que hoy Dios quiere que tú uses. Me encantó lo que dijiste, vasos de honra, pastora. Y cuando la pastora estaba oyendo eso, yo dije: Señor, qué lindo, buen trabajo, denle un aplauso. Porque hoy, a través de esa frase, Dios me habló a mi corazón. ¿Qué vaso eres tú? ¿De honra o de deshonra? Si estoy llena de odio, de celos, de envidias, de enojo, si soy furioso, ¿sería un vaso de honra? ¿Qué eres? No somos vasos de honra. Pero Jesucristo, Él quiere vestirte con ropas limpias para que puedas ser un vaso de honra, como dijo la pastora. Este endemoniado fue capaz de reconocer quién era Jesús. Y quiero que te pongas de pie ahí mientras el piano comienza a tocar, porque quiero que escuches esto. Escucha bien esto y ponle atención. En algún momento de su vida, este hombre tiene que haber clamado a Dios. Porque usted cree que Jesús iba a hacer un viaje tan largo si él no hubiera sabido que este hombre quería ser libre. Porque hay un requisito para tú ser libre: tienes que querer. ¿Sí o no? Y Jesús quería liberarlo a él. Él no tenía que cruzar el mar, ese lago, ni la región de los Gadarenos. ¿A cuántos otros endemoniados había liberado? Habían otros que habían sido libres. La pregunta es: ¿quieres tú ser libre como este endemoniado? Quizás lo que tú necesitas es decir: Jesucristo, yo te necesito a ti en mi vida. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Déjame decirte que el amor de Dios por aquel endemoniado fue tan grande que Jesús cruzó ese mar. Pero su amor por ti es tan grande que dejó su trono de gloria para venir a la tierra a vivir como hombre, para poderte entender, para poder saber cómo sientes, tus necesidades, cómo piensas. Por eso dio su vida, murió en aquella cruz y te dijo: con amor eterno te he amado. Un amor que no tiene ni principio ni final. Donde Él te extiende sus brazos y te dice: aquí estoy para ti. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que reconocer que necesitas a Jesucristo en tu vida.
y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? ¿Te gustaría decirle hoy: Señor Jesús, yo quiero vivir para ti? Levanta tu mano ahí donde estás si hoy tú quieres entregarle tu corazón a Jesús. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Se trata de Dios, de Jesús en tu vida. Levanta tus manos y dile hoy: Señor, yo me rindo ante ti. Y yo te entrego a ti mi corazón. Dilo con tu voz, con tus palabras. Dile: te entrego a ti mi corazón. Quiero que seas el dueño, el Señor, el Rey de mi vida. Dile: Señor, perdóname porque he estado tan lejos de ti. Límpiame de mis pecados. ¿Cuáles son tus pecados que tienes que rendir a Cristo hoy? Séllame con tu Espíritu Santo. Dile: yo quiero vivir para ti. Pero sabes, quizás eres hijo de Dios, Jesucristo está en tu corazón, pero has estado viviendo una vida lleno de ataduras, de violencia, de rechazos, de abusos, de maltratos. ¿Será que tienes que entregarlos a los pies de Cristo y rendírselos a Él? Quizás desde que naciste fuiste rechazado como este endemoniado. Quizás te maltrataron. Esa es tu condición. Jesús te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿De qué tienes que descansar hoy? Levanta tus manos ahí donde estás y comienza a decirle al Señor lo que necesitas. Deja que el Espíritu de Dios comience a fluir en tu vida y a llenarte de su presencia, a sanarte. Confiesa con tus palabras, con tu voz, cuál es tu necesidad. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero que si lo contamos unos a otros, Él nos sanará. Cuéntaselos a Dios. Dile ahí lo que necesitas. Quizás necesitas perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a un jefe. ¿Qué necesitas? Dile: Señor, hoy venimos ante ti a pedirte misericordia. Queremos ser libres. Queremos vivir para ti. Señor, te pedimos que tú traigas sanidad a nuestra vida. Que nos vistas de ropas nuevas. Que como este endemoniado fue vestido de ropas limpias, yo hoy lo sea también. Que mi corazón sea transformado completamente. Aprenda a perdonar, a amar, a pedir perdón, a aceptar a otros. Dile: Señor, te necesito. Yo necesito de Dios. ¿Lo necesitas tú? Díselo ahí donde estás. Me encanta cuando vuelvo a leer y digo que allí estaba aquel hombre sentado con ropas limpias. De un vaso sin honra ahora se había convertido en un vaso de honra. ¿Lo quieres ser tú? Solo tienes que pedírselo a tu Dios. Pero escucha. Las tentaciones vienen a diario. Te toca levantarte y cuando vengan esos pensamientos nuevamente, rechazarlos, renunciar a ellos. Quizás cuando vengan te toque ponerte a cantar y a adorar a Dios. Quizás te toque decirlo: lo renuncio, lo rechazo en el nombre de Jesús.
Quizás te toque decirle: Padre, mira los pensamientos que están viniendo a mí. Los entrego a los pies de Cristo, a la cruz. Dios conoce tu condición. Él conocía a este endemoniado gadareno. Por eso se tomó el trabajo de cruzar aquel lago, enfrentar la tempestad, llegar donde él estaba para darle una nueva oportunidad. Es la misma oportunidad que hoy él te está dando a ti. El endemoniado la tomó. La pregunta es: ¿estás dispuesto a tomarlo? ¿Estás dispuesto a tomarlo?